un nuevo 24 de marzo, con todo lo que eso implica, para la historia argentina y todas las cuestiones que desde aquel 24 de marzo de 1976 hasta hoy en día, aún muchas de esas cuestiones están vigentes. No solo lo que pasó ese día, sino lo que pasó a partir de ese día y por supuesto también lo que dejó, la enseñanza que dejó toda esa oscura etapa de la historia argentina, sin caer de un lado o del otro, siendo objetivos con un tema que es parte de la historia y hay que sacar la conclusión, la mejor conclusión de eso para que justamente no tengamos que pasar nuevamente por algo igual. Pero tenemos en línea a alguien que fue parte de un momento fundamental, que fue aquella comisión creada en el gobierno de Raúl Alfonsín, que fue la que tuvo que hacer las investigaciones sobre todo lo que pasó y la mayoría de hechos lamentables durante aquel periodo negro de la historia argentina. Hablamos de Daniel Salvador, a quien lo tenemos una vez más acá en Zona Cero, y es un gusto poder charlar unos minutitos con él. Daniel, ¿cómo le va? Juan Jara, desde 9 de julio, ¿cómo le va? Hola Juan, ¿qué tal? Un gran gusto, bueno, un saludo para todos. Bueno, el gusto de tenerlo una vez más acá. Creo que si no fue el año pasado, fue el año anterior que tuvimos la posibilidad de charlar en una gira que usted estaba haciendo con unas charlas, también a raíz de en aquella comisión. ¿Cómo se viven estos 24 de marzo desde aquel entonces, después de haber sido parte de esa historia? Bueno, primero, trayendo un gran recuerdo, fue el 24 de marzo, en realidad, es recordar una fecha trágica en la Argentina, una Argentina que ya venía con violencia, que venía con hechos verdaderamente aberrantes antes de ese año, y ese año esos mismos hechos aberrantes ya fueron generados desde el propio Estado. Uh-huh. Y el 24 de marzo significa en estas marchas, por supuesto, un recuerdo de lo que fue ese tiempo, un repudio a lo que fue el golpe de Estado, pero también marca un punto que dio lugar a que a partir de 1983 arranque una nueva etapa en la Argentina, una etapa de consolidación definitiva de la democracia a partir de terminar con la impunidad en la Argentina. Y bueno, usted muy bien lo explicaba al inicio, son temas que mucho más que un relato de un lugar o de otro lugar, lo importante y lo valedero son los hechos. Y para mí es un orgullo en esta fecha cuando me invitan o me convocan para hablar de esa experiencia, de mostrar hechos. Y efectivamente en tiempos como cuando se habla de memoria completa y bueno, esos hechos demuestran que esa memoria completa estuvo absolutamente reflejada en esa valiente decisión del doctor Alfonsín, cuando a los 5 días de haber asumido el gobierno, entendiendo que no se podía hablar de democracia para siempre si se dejaban pasar los derechos humanos violados y violentados anteriormente, lo que hubiese sido una verdadera claudicación ética. Y allí, en esos primeros días, se dictan 2 decretos, 157 y 158, que son los que marcan la realidad. El primero de ellos ordena el procesamiento de las cabecillas de los grupos guerrilleros que habían asolado el país a partir de 1973. Y
el decreto 158 ordena el procesamiento de las juntas militares que habían llevado adelante semejante genocidio en la Argentina, atropello, a partir del 24 de marzo de 1976. Así que, bueno, uno lo vive siempre con mucha emoción y con la idea de que no se desvirtúe el sentido de lo que tiene que ser el recuerdo de esa etapa para que nunca más se repita, y el recuerdo de una de las pocas cosas realmente buenas y que se han mantenido en el tiempo, porque se hicieron bien, justamente, y buscando que a través de la verdad y de la justicia le pueda pacificar el país, y eso es lo que nos permitió al día de hoy tener 41 años seguidos de democracia, y con todos los problemas que tiene la democracia y que tenemos que superar, pero que a nadie se le pasa por la cabeza ya interrumpir este proceso de libertad, de posibilidad de elegir y de diálogo. Sí, yo quiero que nos cuente también, porque usted tenía 33 años, 34 años cuando fue convocado para ser parte de esto. Usted fue secretario de aquella comisión. Primero, ¿cómo le llegó la designación y cómo fueron esos meses o años, ¿no? Un poquito más también, de llevar a cabo todo el proceso investigativo? Sí, yo una vez que en 1983, el 30 de octubre, se eligen autoridades, hay una importantísima elección, era la salida a una dictadura que convocaba elecciones porque ya había un malestar social generalizado que terminó de expresarse con la frustración de Malvinas, y esa elección del 30 de octubre la gana el doctor Alfonsín, con quien yo había trabajado en la campaña y teníamos un conocimiento de muchos años de pertenencia al mismo partido político, la Unión Cívica Radical. Y bueno, a los pocos días antes de asumir, cuando se constituyen en un hotel en la ciudad de Buenos Aires para empezar a delinear los primeros pasos de gobierno, allí me convocó y bueno, me dijo que lo que él había dicho en la campaña, en definitiva, estaba trabajando en la formación de tomar contacto con quienes iban a integrar una comisión, iba a tener por objetivo poder tratar de desentrañar qué era lo que había ocurrido en la Argentina en los últimos años y hacerlo de una manera independientemente de las investigaciones judiciales, que pueda llegar, que se pueda conocer con rapidez y que pueda llegar a la sociedad, que era lo fundamental, que tomen conocimiento de lo que había ocurrido. Y así fue como comencé. A los pocos días volví a estar con él, me dijo las personas que ya había hablado, que eran personalidades superiores, todas destacadas, cada una en sus distintos ámbitos, que no eran pertenecientes al gobierno ni al partido político que representaba el doctor Alfonsín, sino que eran reconocidas personalidades independientes con altos valores morales, como el doctor Ernesto Sábato, como Magdalena Ruiz Guiñazú, como el doctor Favaloro, y como Monseñor de Nevades, y bueno, hubo representantes de las diversas religiones, científicos, y la tarea fue constituirse. Mi primer tarea fue encontrar el lugar donde íbamos a funcionar y después que haya terminado de hablar con todos del presidente, convocarlos para la primera reunión, y bueno, y así fue. Y así nos reunimos por primera vez en el Centro Cultural San Martín, en la ciudad de Buenos Aires,
Eh, y allí se designaron primero autoridades y empezamos a delinear maneras de trabajar, primero conocernos entre nosotros. A los pocos días tuvimos la posibilidad de incorporarla a Graciela Fernández Mejide, que ella venía de los organismos de derechos humanos y aparte del drama personal de su familia con lo que había ocurrido con su hijo, y tenía más experiencia de trabajo práctico, y así se dieron los primeros pasos. Se eligió presidente de esa comisión a Ernesto Sábato y delineamos distintas tareas, y primero fue empezar a reconstruir la confianza. Era momento que se estaba investigando a aquellos que todavía ostentaban el poder, y era muy difícil recuperar la confianza. Había dudas si era un gobierno que se iba a mantener en el tiempo, si podía gobernar y a su vez investigar a aquellos que seguían en distintos ámbitos de poder. Y a medida que la gente fue perdiendo el miedo, bueno, empezaron a aumentar primero testimonios de familiares, de algunas personas que habían estado detenidas, y a partir de allí empezamos a reconstruir en pocos meses lo que verdaderamente fue un verdadero plan siniestro de secuestro, de tortura, de interrogatorios, de muerte, de desaparición de personas, de robos de identidad, de robos de bebé. Y bueno, todo eso lo pudimos volcar al cabo de 9 meses en un informe que llevó el nombre de Nunca Más, y que fue generador de una verdadera condena moral que hubo en la sociedad, y a su vez fue la base que después se tomó en la justicia, especialmente el doctor Estracera, para hacer la acusación fiscal. ¿Y cómo lo vivieron ustedes a medida que empezaron a hacer el trabajo para el cual fueron designados y, por supuesto, se iban metiendo en terreno cada vez más oscuro? ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era, no digo en el trabajo de investigación, porque eso imagino que, como digo, cada vez se encontraban con distintas realidades o confirmación de cosas que estaban ahí o se enteraban de muchas cuestiones que habían pasado, pero para ustedes en el día a día, para transitar, para tomar testimonios, cuando llegaba la noche y apoyaba, en el caso suyo, la cabeza en la almohada, Sí, ¿le era fácil conciliar el sueño? Era tremendamente duro, eran cosas que uno sabía que pasaban cosas en la Argentina, pero nunca pudo imaginarse que entre seres humanos pudiera haber semejante grado de insensibilidad y de maldad. El hecho de que no se haya actuado desde el propio Estado conforme como mínimo a los procedimientos de detención de una persona, de que se conozca sus paraderos, de hacer los interrogatorios en la manera que correspondía, que era escuchar todas atrocidades, a punto tal que primero recibimos aportes de muchos empleados públicos de distintas posiciones para tomar testimonios, y les resultó imposible porque era escuchar relatos y aparte no poder tener una respuesta para la madre, la abuela, el padre, el familiar que todavía tenía la esperanza de encontrar a su familiar desaparecido vivo, y era escuchar y tratar de ir acomodando piezas y después descubrir que por similitudes podían haber sido personas que estuvieron en un lugar o en otro lugar, ir descubriendo estos lugares, a veces dependencias policiales, regimientos, que finalmente los denominamos centros clandestinos de detención porque eso es lo que fueron. Y era llegar muy especialmente al principio, aparte del tremendo dolor y angustia que generaban los testimonios, también la angustia de encontrar el camino para poder llevar adelante
investigaciones. Nosotros no éramos jueces, no teníamos mayormente experiencia en armar una investigación y mucho menos de esa naturaleza, pero con el correr de los días, fuimos entendiendo que lo que no había que hacer era investigar casos individuales, sino buscar similitudes, y eso es lo que nos permitió finalmente hacer las investigaciones en función de los aproximadamente 370 centros clandestinos de detención que habíamos podido lograr determinar, y que cada uno de ellos había habido muchas personas desaparecidas, algunas que después aparecieron y brindaron testimonios, y muchas que nunca más aparecieron, pero que hubo certezas que habían pasado por esos lugares. Así que bueno, fueron días que sin duda de una gran dureza, y que se llegaba con una enorme carga, y a la larga creo que todo ese proceso a más de uno también nos cambió muchísimo la manera de ver las cosas, porque era imposible tener los mismos razonamientos antes y después de haber pasado por todo ese proceso. Sin duda. Daniel, lo molesto 2 minutitos más y lo saco de este tema, pero quiero aprovechar 2 cosas que tienen que ver con usted. Usted escribió 2 libros, uno vinculado a la seguridad nacional y otro tenía el título Un nuevo municipio, desafíos y perspectivas. ¿Está pensando, o no sé en qué año los escribió, pero está pensando en hacer alguna actualización de los mismos? Porque son 2 temas que el del municipio lo podemos ver acá a nosotros a nivel local, ¿no? Pero también reflejado en otros municipios que pueden tener una necesidad de ayornamiento casi urgente, ¿no? Pero, y lo de la seguridad también, ¿no? Así es, comparto plenamente como estar en otra Argentina, en otra provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en una provincia donde la Constitución quedó muy atrasada, con municipios con enormes diferencias, con las disputas permanentes con el gobierno provincial por temas que la gente lógicamente reclama muchas veces en la intendencia, pero son respuestas que tienen que aparecer desde la provincia. Claramente los conceptos de regionalización están ausentes y hay que incorporarlos, y el concepto de la autonomía municipal es algo que a esta altura de la democracia en la Argentina debería ser impostergable para cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, y eso requiere claramente una reforma constitucional que apuntale, que garantice esa autonomía, con también con la alternativa de datos de la coparticipación, que permita que sea muy equitativo, y permitir que cada comuna vaya fortaleciendo en su perfil las características que le den la alternativa de mayor desarrollo y de mayor seguridad. Y el tema de la seguridad también, desde ya que con lo que fue el incremento de la droga, lamentablemente en el continente y en la Argentina, tiene eso una influencia enorme, y tiene que tener una mirada muy distinta, aunque siempre la seguridad tiene de tener una característica que lamentablemente no se la lleva a la práctica, pero que es indispensable. ¿Cuál es? Normalmente quedan en declaraciones que se hacen, pero que terminan siendo meramente declaraciones, en el sentido que la seguridad tiene que ser una política de Estado. Eso significa acordar a lo largo de los años, y que tiene que tener contemplada el aspecto de la educación, la formación, la garantía también en relación a la formación de los cuadros policiales, sin duda patronatos deliberados que tengan la posibilidad de cumplir acabadamente con su función, es decir, que también
No es posible que hoy se entienda y terminen las unidades penitenciarias que terminan sacando delincuentes más avesados en lugar de darle la oportunidad y generar las condiciones para que eso no ocurra, Para y reinsertarse. fortalecer la prevención. Y todo eso está íntimamente vinculado también a estas alternativas de mayor autonomía de los municipios que le permitan también diseñar políticas conforme a la característica del distrito. A veces iluminación, asfalto, no solamente cámaras, y la educación. Creo que son las cuestiones que hay que poner el acento pensando en las complejidades del presente. Por supuesto. Bueno, lo voy a convocar, si usted me permite, en otra charla para hablar de estas cuestiones que resultan de estricta actualidad y realmente me interesa conocer su parecer. Así que, Daniel, le mando un saludo, gracias por este contacto nuevamente con Zona Cero, y cuando esté por 9 de julio lo esperamos acá personalmente. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, y bueno, y un saludo para toda la gente que nos está oyendo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Un saludo.